Buen día, no voy a poder estar el día de hoy en la sesión, una disculpa. Estoy participando en dos mesas panel dentro del Congreso de Educación Médica que se está generando en la facultad. Les dejo la introducción del tema grabada. En este caso vamos a hablar sobre lo que son heurísticas cognitivas. Las heurísticas surgen hace unas décadas en el contexto de la psicología cognitiva. Son procesos mentales que de alguna manera se basan en la experiencia, la innovación y la creatividad. Esta imagen me gustó porque muestra la naturaleza multidimensional de las heurísticas. De alguna manera, como todos los elementos que están ahí vertidos, conllevan a esta parte de las heurísticas. Es un elemento multidimensional que está ligado al proceso de razonamiento de cada uno de nosotros y por eso es un proceso individualizado. En esa misma lógica, lo podemos considerar también como un proceso mental que se basa mucho en la parte de la experiencia y está ligado al tema de la semana pasada en el sentido de que nos va a permitir jugar con esta parte de las probabilidades y la parte de la incertidumbre. De alguna manera puede jugar en los dos sentidos, mejorar la probabilidad o generar una incertidumbre y el riesgo de error cuando no lo tenemos bien definido. Este esquema es el que viene en el libro, nos permite ejemplificar esta parte del proceso individualizado. Si se dan cuenta, viene tres ejes, lo que son las características inherentes a cada uno de nosotros. En este caso, bueno, está asociada al estudiante, sus estilos de aprendizaje, el cómo piensan, cómo razonan, sus emociones, todo lo que es inherente a ustedes. Por el otro lado está la parte del contexto, su historia académica, su vínculo familiar, su vínculo social, pareja, todo lo que de alguna manera condiciona lo que es su desempeño académico. Y ligado a esto está la parte de la experiencia, que en el caso de cada uno de nosotros, pues igual, hemos tenido experiencias distintas, nos hemos desenvuelto en diferentes contextos, aunque ahorita están en la misma escuela, pues mucho de lo previo condiciona lo que pasa actualmente. Viene un proceso de metacognición. Este proceso de metacognición en la actualidad se razona de manera más amplia que como a lo mejor lo llegaron a ver en la prepa. En la prepa cuando les hablaban de procesos cognitivos, les hablaban de lenguaje, de percepción, de memoria, todo esto. Aquí va más ligado a su aplicación, la solución de problemas, el análisis, la síntesis, muchos procesos cognitivos. Esto se redefinió apenas hace poco. Les voy a compartir un artículo si gustan, donde de alguna manera da una explicación muy amplia de todos estos. Definen como eh, más de 20 tipos de razonamiento distintos que van integrados a estos. Y esto es bueno en el sentido de que pues no es de que opere la memoria solita, la percepción solita, sino de alguna manera va más vinculado a la aplicación de la combinación de estos. Entonces, esto nos lleva a la metacognición. El elemento que no está ahí es la parte de la autorregulación, que va a condicionar mucho esa parte. Y en un último sentido, la parte de la transferencia, la vinculación teórico-práctica. Lo que ven de manera conceptual, escuela, todo eso, cómo lo trasladan a otro entorno. Y lo que vieron en cierta rotación, a lo mejor es aplicable a otra rotación que les va a pasar a futuro. A final de cuentas, su eje tiene competencias transversales y tiene un método clínico. Por otro lado, está la parte del problema, que es hacia donde va encaminado todo esto. De ese problema buscamos la toma de decisiones. La toma de decisiones va a estar mediada por todo lo anterior. Pero dentro de esa toma de decisiones, en el caso de las heurísticas, nos puede llevar a dos extremos. En esta parte de la incertidumbre y la probabilidad. Podemos cometer errores sistemáticos porque estamos acostumbrados a razonar o enfocados con cierto tipo de razonamiento. En medicina a veces es un razonamiento muy lineal, no consideran lo poco probable. Y por otro lado la parte de la solución de problemas, que nos dan tres indicadores ahí. La parte de la eficiencia, la eficacia y la pertinencia. Esto va a estar muy ligado, o la repercusión directa, más que estar ligado, va a ser sobre la calidad de vida del paciente, su estado de salud, incluso la parte costo-beneficio en un primer nivel. Si lo escalamos, pues lo mismo repercute en costos o no costos para el sistema de salud y va aumentando hasta que lo escalamos. Desafortunadamente en esta parte, en México,
la medicina tiene un carácter pues no preventivo. Regularmente vamos al médico cuando ya traemos múltiples enfermedades encima. Entonces, eso complica un poco esta parte de la solución de problemas. Es una parte también más ideológica y más cultural. Dentro de las heurísticas vienen varias en el libro. Se llegó al consenso al inicio del cuatrimestre que el eje van a ser estas tres, que es con las que están más familiarizados todo el equipo de profesores. No se confíen, traten de entenderlas todas. Se las voy a tratar de explicar de la manera más simple. La parte de representatividad, guíense por el concepto, lo que es representativo. Si yo ubico los signos y síntomas de cierta enfermedad y sé que esos son característicos de esa enfermedad, pues casi siempre voy a tender a ligar o a pensar en esa enfermedad. Aquí me voy a ir un poquito de una vez a la parte de los errores. ¿Cuál sería la parte o la excepción o el posible sesgo? Anteriormente veíamos una serie de auxiliares diagnósticos dentro de los temas. Entre ellos estaba el display. Nosotros ingresábamos los signos y síntomas a la mano y iba marcando los posibles diagnósticos, los iba cambiando en función de todo lo que íbamos ingresando. Nos daba lo que era más frecuente, más recurrente a partir de lo que estábamos ingresando, pero también nos daba lo más atípico. Como seres humanos casi siempre pensamos en lo más recurrente, está bien, eso nos ayuda a identificar patrones, pero necesitamos conocer también la contraparte. Si no conozco esa contraparte y no la descarto, estaba en la parte de lo que vimos la semana pasada, el desconocimiento de algo, pues me puede llevar a cometer errores. Otro es la parte de la disponibilidad, igual guíense por el concepto, lo que está disponible. Si yo voy a hacer mi servicio social en una comunidad en la sierra y hay cierto tipo de enfermedades infecciosas que son características de esa región y ya vi 70 pacientes con esas características, pues evidentemente en lo primero que voy a pensar cuando llega un paciente con ese cuadro, pues eso es lo que veo de manera cotidiana, en el día a día, es lo que tengo disponible. Eso me ayuda a identificar patrones, pero también, otra vez, no quiere decir que sea lo único. Por eso tienen que tener una práctica razonada, que realmente les permita identificar esto. Si yo sobreestimo esto, pues evidentemente puedo cometer errores. La siguiente es la parte del anclaje y ajuste. Esa está más fácil. Va sobre la parte de las probabilidades y la incertidumbre. Cuando yo llego como paciente y les empiezo a decir lo que tengo y demás, ustedes piensan en dos o tres posibles padecimientos que puedo tener. En la medida en que me van explorando, me van pidiendo estudios de laboratorio, van haciendo toda la secuencia, cada vez que hacen algo, si el porcentaje inicial de que yo tuviera el padecimiento A era del 40%, pues a lo mejor lo refuerza y después del estudio de laboratorio pues se va al 50, se va al 60. A eso se refiere esto. Van haciendo un anclaje y lo van ajustando en función de la evidencia clínica. En términos de su diagnóstico diferencial, pues de alguna manera ayuda también en sentido opuesto. En la medida que tengo evidencia de que es el padecimiento A, pues evidentemente puedo ir descartando o voy reduciendo la probabilidad del padecimiento B o del padecimiento C. Así es como funcionan esas tres que serían la base. Aquí vamos a hacer alusión a las otras tres. La agregación o falacia ecológica tiene que ver con mi condición endémica. A lo mejor yo soy de otro país, llego con ustedes conocen la prevalencia de las enfermedades del país que yo provengo, entonces pueden ubicar patrones asociados a mi comunidad de origen. ¿Por qué se maneja también como falacia? Porque de alguna manera si estoy aquí en México, pues a lo mejor no necesariamente es algo que adquirí allá. Puede ser algo que está asociado a el contexto actual, que sería el caso México, que me contagié aquí, me enfermé aquí y puede estar asociado. Entonces juegan los dos sentidos. La parte del efecto generativo tiene que ver con condiciones, situaciones que fueron significativas, relevantes, representativas para ustedes durante su formación, por los pacientes que vieron, por la rotación, por la forma como se los enseñaron. Cuando tienen un caso real, pues muy fácilmente lo van a asociar a el cuadro que vieron en eso que fue significativo.
El desequilibrio cognitivo va en un sentido opuesto. A lo mejor algo, un error, algo que marcó, que fue significativo en sentido opuesto, alguna omisión, algo que no pensaron, algo que no consideraron, difícilmente lo van a volver a cometer. Cuando tengan un paciente que presente una condición similar, pues evidentemente va a ser uno de los elementos en los que van a lograr pensar primero. Aquí también es un término que se venía manejando mal, estaba como error cognitivo. Como error cognitivo, ¿qué implicaría? Pues un error en términos de nuestras cogniciones, a nivel de proceso interno, no nos está funcionando el CPU. Más bien son distorsiones cognitivas, son errores de pensamiento, son esquemas equivocados que de alguna manera nos guían, nos sesgan, nos hacen tomar decisiones no adecuadas y que de alguna manera tienen repercusiones para el paciente al ser incorrectas y pueden generar conflictos a veces por simplificar o sobreestimar cosas. Estos son los principales errores o distorsiones cognitivas asociadas. Igual lo voy a tratar de explicar muy simple. Si hay alguna duda, me la guardan y la siguiente semana la clarificamos. Visto como sesgo es cuando desestimamos o sobreestimamos cosas a partir de la probabilidad previa. Nos centramos mucho en lo que estaba disponible y creemos en sentido arbitrario que pues así debe ser. Estamos sobreestimando a partir de la experiencia previa. La parte de la representación tiene que ver con atribuciones a partir de ciertos signos o síntomas que son representativos, pero muchas veces perdemos de vista la prevalencia de las enfermedades. Lo que les decía, de alguna manera pues juegan un papel importante. Otra es la parte del cierre prematuro. Aquí es cuando nos aceleramos, nos adelantamos, recolectamos datos de manera expedita, pero de alguna manera no hacemos una buena integración. De alguna manera es algo que está incompleto y con esa información incompleta estamos de alguna manera cerrando antes, emitiendo un diagnóstico sin la suficiente evidencia. La parte del anclaje va sobre datos que de alguna manera pueden ser a lo mejor conflictivos, contradictorios, no tenemos una claridad de lo que decíamos, qué pedimos, por qué lo pedimos, y de alguna manera, aunque hay estudios también, a veces no es. Luego viene la parte de sesgo de confirmación. Este es cuando de alguna manera prestamos una atención selectiva. Nos centramos sobre ciertos datos, ciertos elementos, a lo mejor es por lo que conocemos, y de alguna manera con esta parte del sesgo nos vamos sobre lo que a lo mejor fue la hipótesis original o los elementos que sí conocemos. Entonces lo estoy sesgando hacia lo que es mi marco de referencia, que no quiere decir que sea la parte real a la que nos estamos enfrentando. La parte de la atribución es cuando, como su nombre lo dice, generamos estereotipos, le ponemos etiquetas. Eso opera en dos sentidos. Podemos ignorar o desestimar cosas o sobreestimar lo que estamos etiquetando. Y de alguna manera igual tiene que ver con mi marco de referencia. Por eso la importancia de lo que les venimos remarcando desde el inicio. No memoricen, traten de comprender, de entender. Eso de alguna manera les va a ayudar a evitar muchos de estos errores. La parte del error afectivo, pues es cuando se mezcla la parte emocional, porque es un paciente que tengo mucho tiempo tratándolo, porque a lo mejor es un niño, es un anciano con ciertas características y se genera un vínculo afectivo. De ahí la importancia como regla de que pues casi nunca ni como médicos ni como psicólogos atendemos familiares o personas con las que tenemos un vínculo cercano. Evidentemente puede sesgar en los dos sentidos, para bien y para mal. La que sigue fue el error afectivo, el costo excesivo. El costo excesivo, aquí es cuando a lo mejor por desconocimiento empecé a pensar en un diagnóstico, pedí un chorro de estudios, un montón, el paciente hizo una inversión y nosotros tratamos de justificar sobre cierta hipótesis que teníamos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que vamos a perder de vista evidencia en sentido opuesto, sobre todo por la parte contextual. Si ya hice que el
paciente gastara varios miles de pesos, pues no va a ser fácil que le diga, me equivoqué, lo que gastó no sirvió para su diagnóstico. Casi siempre pues voy a tratar de reforzar el diagnóstico. Y igual no digo que lo hagan con malicia, puede ser por desconocimiento. En la parte de la obediencia ciega, aquí pues es mucho la estructura jerárquica que priva mucho en medicina. Si el jefe del jefe del jefe del jefe plantea que puede ser un posible diagnóstico, pues quién va a ser el valiente que se va a atrever a contradecirlo, ¿no? Casi siempre pues nos supeditamos a esta parte de la autoridad, aunque tengamos reservas, aunque no estemos del todo ciertos, lo cual desde la parte ética no debería ser así. La parte del momentum diagnóstico. Esta a veces lo anclamos con lo que puede ser considerado como lo más probable, pero aquí lo más probable va a ir ligado al momento de la evolución de la enfermedad, las características, el estado actual del paciente, de alguna manera también puede ir ligado a un posible diagnóstico que se le atribuyó. Eh, si se ha manejado que es cierto diagnóstico y todo lo que se ha enfocado ya lleva cierto avance, cierto tratamiento, va enfocado a eso, pues difícilmente voy a modificar mi diagnóstico. Y el otro tiene que ver esto con lo que les decía, la parte de la evolución, que no necesariamente pues estamos haciendo un diagnóstico correcto. Aquí va a ser mucho que lo analicen en función del contexto. La parte de la abstracción selectiva, pues es igual un sesgo, es cuando nos centramos en ciertos detalles, porque es lo que conocemos, porque es lo más relevante o porque es lo más representativo. De alguna manera, considero una visión parcial del problema, centrándome solo o focalizándome solo en los aspectos bueno, tengo algún criterio para determinar. Por eso es que es una abstracción selectiva. La inferencia arbitraria tiene que ver cuando sacamos conclusiones o situaciones poco respaldadas. Que de alguna manera, igual, leí el artículo más relevante sobre cierto padecimiento, lo asocio a ciertos elementos que veo en el paciente y me atrevo a sacar la conclusión de que es lo mismo que tiene el paciente a partir de lo que leí. Y de alguna manera a lo mejor no está fundamentado, no está respaldado, no he hecho los suficientes análisis, no he hecho los suficientes estudios y ya le estoy colgando cierta etiqueta. La parte de la sobregeneralización es cuando de alguna manera tenemos insuficientes elementos sí, elementos o hechos para poder precisamente hacer un diagnóstico definitivo. Y de alguna manera lo poquito que sabemos, lo poquito de información con la que contamos, la sobreestimamos o la sobregeneralizamos. Igual, aquí, si se dan cuenta, todos estos van muy ligados a los elementos que mencionábamos al inicio. La parte de la experiencia, el marco contextual de cada uno de ustedes, la parte emocional y la parte 100% inherente a ustedes. De alguna manera, ese marco de referencia, por eso es importante que lo tenemos que ir ampliando, va muy dirigido a esto. Y esto va mucho al ejemplo que alguna vez les comenté, que creo que viene en el libro, de los loguitos estos de Lego, donde yo comúnmente si empiezo a jugar, soy niño chiquito, pues los apilo siempre uno arriba del otro. No tengo una estructura sólida. En la medida en que voy ampliando mi marco de referencia, pues es cuando apilo bloques de diferente manera. Puedo hacer toda una estructura que le dé solidez a lo que yo estoy queriendo estructurar. Y como conclusión, me gustaría centrarlos en estos tres elementos. Todo esto de las heurísticas y las distorsiones, el elemento en el que van a impactar es en su toma de decisiones. Va a estar muy mediado por la experiencia, la creatividad, todos los elementos que vimos, la parte de la innovación. Y pues estas decisiones esperemos que sean acertadas, que todas estas heurísticas las empleen a su favor y que de alguna manera les ayuden a reconocer los posibles errores que pudiesen estar cometiendo. Otro, pues no actúan solitas. De alguna manera cuando pensamos integramos dos o tres de ellas. Igual los errores integramos dos o tres de ellas. Por eso es que algunas de las heurísticas y de los posibles sesgos pues se parecen o incluso llevan el mismo nombre. Porque son elementos que pueden jugar tanto a favor como en contra. Entonces aquí va a depender mucho de la integración y del proceso de razonamiento clínico que ustedes sigan. Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde se empieza a ver un poquito
la relevancia, aunque no tienen al paciente enfrente, no lo están aplicando, es para los que les van a servir las dos materias de IB. Y el otro, pues va directamente a la parte de la disminución de errores. En la medida en que yo sea consciente, sepa cómo opera esto, pues de alguna manera voy a cometer menos errores. Si les enseño a manejar, no saben manejar ninguno de ustedes, y les explico esta lógica de cómo sacar el clutch, cómo meter las velocidades y todo eso, y de alguna manera lo hago en el momento en que están cometiendo el error, pues evidentemente va a ser difícil que vuelvan a cometer el mismo error. Pueden cometer otros, pero no exactamente el mismo. Entonces aquí pues eso va muy ligado a la parte de la experiencia. Tienen que ir aprendiendo, tienen que ir integrando, tienen que ir sistematizando. No es complicado, suena así como que confuso, pero en la práctica es mucho más sencillo. Y pues bueno, esa parece que sería la última.